en el que hablan de cómo se crearon las unidades de cuidados coronarios y del papel tan relevante que se le dio al personal de enfermería entrenado para la atención de los pacientes que hacían arritmias y que era la causa principal de que se murieran los pacientes que ingresaban con infarto agudo del miocardio. Este, y esto con motivo de que buscábamos tener más claro y presente lo importante de tener monitorizados a los pacientes para darnos cuenta de lo que ocurre, ¿no? Nos tocó el otro día una situación que se volvió muy complicada por justamente un evento un tanto fortuito adverso que suele ocurrir en los hospitales y que si no lo detectamos puede costar incluso la vida de algún paciente, ¿no? Y gracias a que estabas ahí presente y estaba monitorizado el paciente, pudimos darnos cuenta de este asunto. Sí, ¿Recuerdas? sí, sí. Pues fue, digo, siempre hablar de esos temas de urgencia siempre me genera un sentir contrario a veces porque pues es emocionante, es bonito, pero desafortunadamente sabes que también alguien la está padeciendo. Entonces, digo, ¿por qué entrar con eso? Porque fue genial en ese momento bueno, si no al 100% poder identificar, sabía que en ese momento algo estaba pasando mal, algo estaba mal y yo creo que lo genial fue el trabajo en equipo, el hecho de haberme dado cuenta, pues sí, que algo estaba mal, que algo estaba pasando, pero no identifiqué exactamente qué estaba pasando. Pero pues le ayudó mucho a esta persona el hecho de pues que yo me haya dado cuenta, yo te haya comentado, te haya informado y en conjunto pues se haya resuelto pues hasta cierto punto de la mejor manera. Pero pero no tenía, y ni ahorita no lo he estudiado, la verdad, todo este tema de cómo surgen, supongamos, y a mí se me hizo muy interesante cómo surgen las unidades de terapias intensivas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo nacen? Y cómo vamos a terminar hasta con esa frase genial, ¿no? De cómo surge esta rivalidad tenue entre el personal de enfermería y los cardiólogos, ¿no? La rivalidad amistosa, ¿no? La rivalidad amistosa entre el personal de enfermería y los cardiólogos, porque si recordamos, los pacientes pues que fueron ingresados a las unidades de cuidados coronarios recién creadas en la mitad del siglo pasado, pues eran atendidas por cardiólogos, pero en este punto de corte de análisis de los primeros 100 pacientes, en los que se vio que no había diferencia en la mortalidad comparada con pacientes que no eran atendidos en las unidades de cuidados coronarios, pues llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces se identificó claramente que no siempre había un cardiólogo ahí al lado del paciente para atenderlo y por lo tanto la incidencia de arritmias seguía impactando de la misma forma en la mortalidad y entonces se autorizó al personal de enfermería que ellos trataran los episodios de arritmias, sobre todo arritmias ventriculares, que es lo más frecuente que lleva a la muerte a estos pacientes, para que pues pudieran, así como ocurrió con este paciente, rescatarlos, ¿no? Sí. Traerlos de vuelta como dijimos ese día. Y el tiempo de deterioro, o sea, estar presente en el momento exacto, te das cuenta que el tiempo de deterioro es muy corto, o sea, muy, muy corto. Después de aparentemente haber resuelto la urgencia de que ya estaba oro intubado, de que ya estaba con un ventilador, con un acceso venoso, ya se estaba iniciando el tratamiento farmacológico. O sea, ¿cómo es tan rápido el deterioro? O sea, en cuestión de un minuto. En Cuestión de segundos, ¿no? Los pacientes que tienen comprometida la respiración, la mecánica ventilatoria, en este caso podemos decirlo por que no funcionaba adecuadamente el ventilador, sí. eh, pues tuvo un impacto rápidamente progresivo en la frecuencia cardíaca, que fue lo que nos permitió detectar que algo estaba mal con este paciente, ¿no?
Y ahora con esta experiencia, porque te lo confieso, no lo había yo vivido así, a nosotros en la formación prehospitalaria, nos hacen mucho hincapié en una RCP temprana, en una RCP precoz, en un tratamiento pues prácticamente de inmediato, pero en nuestra área, o sea, pues yo creo que ha sido poco entendido ese punto, ¿eh? Porque muchas, dependiendo de los grupos de edad, mucha RCP, supongamos en niños, es por esa afectación en la mecánica ventilatoria, por una obstrucción de una vía aérea. Y el tiempo en el que se deterioran, pues es muy rápido. Entonces, mi aporte sería cómo llevar ese conocimiento a prácticamente a toda la población que pudiera solucionar con una RCP, pues aunque no seas parte del área de atención, que no seas parte del área médica, puedas dar una RCP lo más pronto posible, porque, porque indiscutiblemente es muy rápido, muy rápido el deterioro en estos pacientes, ¿no? Y yo verlo ahí, estarlo pues palpando en ese momento, yo dije, oye, sí es netamente muy rápido. No pasó ni un minuto cuando ya teníamos afectación o se reflejaba en el ritmo cardíaco, que iba en descenso, iba en picada y estuvimos a punto, ¿no? Y el paciente, en cuanto se le asistió con otro dispositivo para la mecánica ventilatoria, tuvo una recuperación también muy rápida, ¿no? Eso nos permite identificar eh, pues que esto, ¿no? Las intervenciones que podamos hacer de forma oportuna salvan vidas. Sí. Y ¿tú qué recomendarías, digo, ahora que pudieras hacer un aporte hacia el área prehospitalaria, este, eh, cómo mejorarías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para un sistema de emergencias que llegara un llamado, ¿no? De una persona que se atragantó o aparentemente presentó signos y síntomas de alguna afección cardíaca y solicitan una ambulancia cuando nuestra orografía en nuestro estado, pues una ambulancia tarda en llegar 20, 30 minutos. Pues estar conscientes de que la atención a las urgencias reales y estas urgencias que o entidades clínicas que comprometen la vida pues requieren de atención pronta y efectiva, ¿no? Profesional. Entonces, el primer punto sería saber eso, ¿no? Que hay que actuar de forma rápida, ¿no? Lo viven seguramente en el prehospital y lo vivimos en el hospital. Muchas veces los pacientes solicitan consultas, solicitan atención y por cualquier motivo retardamos un poquito la primera vista, a lo mejor si quieres llamarle así, de las personas, ¿no? A veces la primera impresión nos dice mucho de cómo está una persona. Eh, entonces, por eso se creó el sistema de triage, por eso se crearon los servicios de urgencias, que pues muy recientemente lo estamos platicando. Claro. Seguramente antes, cuando todo esto no existía, pues muchas personas fallecían simplemente por el hecho de que no recibían alguna intervención que podamos considerar muy básica, pero que salva vidas, ¿no? Como descomprimir un neumotórax a tensión, Sí. como desobstruir la vía aérea o permeabilizar la vía aérea. Todo eso salva vidas y eso se puede y se tiene que hacer pues rápido, ¿no? Y son maniobras que puede realizar personal que este, no requiere una capacitación extensa, ¿no? O que no necesariamente es personal de la salud. Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? Y el segundo es que una vez que enfrentamos una situación de este tipo que puede comprometer la vida de un paciente o que pone en cierta desprotección las funciones básicas de una persona, incluso en procedimientos programados como es el área de quirófano y los procedimientos anestésicos, eh, monitorizar continuamente a las personas es fundamental, porque si ya hicimos alguna intervención como asegurar la vía aérea, como colocar fármacos vasoactivos,
la posibilidad de complicaciones o de una disfunción de cualquiera de estas intervenciones existe, y si no nos damos cuenta, pues puede pasar algo incluso fatal, ¿no? Sí, Entonces claro. serían como dos puntos que yo creo que son importantes. En nuestra formación a nosotros nos hacían dentro de nuestros entrenamientos nos hacían mucho hincapié en que, y lo otro, ¿no? O sea, no caer en el exceso de confianza. A nosotros nos remarcaban mucho que no atendíamos monitores, o nos recalcaban mucho, no, es que tú no atiendes monitores, tú atiendes a un paciente, a un usuario, a una persona. Entonces, la combinación que hay entre el apoyo que te brinda una cardiomonitorización y también el estar atento hacia los signos, síntomas y la apariencia que tiene tu paciente. Me ha tocado en algunas otras áreas donde por X y razón el monitor sigue marcando algo y cuando te das cuenta, o sea, el usuario a veces ya no está. O la otra situación, ¿no? El monitor te marca una línea isoeléctrica y por lo tanto te prendes las alarmas y te vas directamente a darle compresiones al paciente y cuando te das cuenta está incluso despierto y reactivo, ¿no? Y te quita encima de su tórax, también eso ocurre, ¿no? También, también. Entonces, sí, hay que correlacionar lo que nos dice cualquier aparato de estos con la persona que estamos atendiendo. Dentro de situaciones, bueno, al menos para mí, estas intervenciones de urgencias, sí considero que por alguna intervención, tanto del personal, se salvan vidas, o sea, y esa en específico, la última que nos tocó vivir, creo que en ese momento fue oportuna y se hizo eso, ¿no? Salvar una vida en ese momento. Sí, y para eso estamos en el servicio de urgencias, ¿no? Y ahora te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que más te llena de satisfacción al estar en una sala de urgencias? ¿Qué es lo que te hace, por así decirlo, hasta feliz? Pues ver el resultado casi inmediato de las intervenciones que hago con los pacientes, ¿no? Por eso los médicos urgenciólogos nos apasionamos con pacientes graves, pacientes que tienen comprometida la vida, porque al realizar las intervenciones que sabemos hacer y que solemos hacer, pues vemos resultados inmediatos, ¿no? Yo creo que mucho por eso nos enamoramos de esta especialidad y es la gasolina emocional que nos sigue haciendo trabajar y desempeñarnos con emoción, ¿no? Sí, con ganas y con fuerza. Sí, Gasolina emocional, eso está bueno. así es. Y la otra frase que se me hizo genial es esa rivalidad amistosa, ¿no? Entre enfermería y cardiólogos. Y ahora, ¿cómo evalúas tú eh, las intervenciones de enfermería en, en las salas de urgencias en donde tú laboras? Pues ahora yo te voy a ser muy sincero, cuando llegué a este hospital en el que hoy platicamos, me pareció incluso incómodo estar escuchando cada hora que me reportaban cosas, ¿no? Que el personal de enfermería me reportaba que ya le bajó la presión a este paciente, que este paciente no ha orinado, que veo a este paciente se ve más mal, algo le pasa, porque estaba acostumbrado a otro lugar donde pues a lo mejor el personal de enfermería tomaba los signos vitales y administraba medicamentos y era todo, ¿no? Y ya. Y ya, ¿no? Y tú te confiabas a lo que reportaba, ¿no? Y al principio me molestaba eso de que estuvieran diciéndome todas estas cosas, ¿no? Porque no estaba acostumbrado. Pero cuando ves que esto te salva, primero salva a los pacientes y después te salva a ti de que tengas problemas incluso legales, pues lo valoras y lo promueves, ¿no? Okay. Ves al personal joven de enfermería que a lo mejor no te reportó por ahí
un paciente hipotenso o con glucosa baja y te das cuenta cuando vas a ver las hojas de enfermería, pues se lo haces saber, ¿no? Y tratas de comunicárselo de una forma positiva para que vea lo importante que es esa labor, la labor que realiza, ¿no? Su Ahora intervención. aprecio increíblemente que el personal de enfermería esté ahí, verdaderamente son quienes están al pie del cañón, al pie de la cama con el paciente, ¿no? Y sin la labor que hacen, pues a lo mejor ni siquiera nosotros podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, sí es un buen apoyo. No, absolutamente, no, no creo que sean un apoyo, son parte y parte fundamental de lo que se hace en los hospitales para que los pacientes reciban la atención que requieren, ¿no? No, no son apoyos, son parte. Yo diría que son incluso físicamente quienes desempeñan la mayor carga de trabajo, ¿no? Así como has visto la medicina hasta hoy en día, eh, ¿tú sugerirías que enfermería tenga más alcance todavía del que actualmente representa? Y supongamos en qué áreas. Pues en todas, están presentes en todas las áreas y por lo tanto podrían, yo creo que expandir su campo de actividad tanto como lo deseen, ¿no? Como ahora los médicos lo vemos también, ¿no? Los médicos urgenciólogos somos privilegiados porque recibimos pacientes de todo tipo, ¿no? Claro. Entonces tenemos la oportunidad de saber de todo y de poder hacer de todo hasta donde las ganas nos den, ¿no? Hasta Claro. donde pues queramos hacerlo, ¿no? Si no sabemos hacer algo hay que leerlo, hay que capacitarse, hay que buscar quien nos enseñe y hacerlo, ¿no? Ahí están los límites, ¿no? Claro. Me llama la atención que dentro de hasta en la formación prehospitalaria que se supone, digo, porque el personal de prehospital necesitaría hacer, pues, pasa, A ver qué dice el maestro. ok, regresamos sí, sí, ya. Y Ya regresamos. ya regresamos, un corte breve. Eh, bueno, hablando de estas intervenciones que se pueden mejorar, que podríamos ahondar un poquito más en el área prehospitalaria, dentro de las formaciones ACLS y todo este tipo de cursos, siempre nos hacen mención de si la situación de urgencia lo amerita, poder instalar accesos intraóseos. Pero llevo 20 años en esa área, en ese rubro, y nunca he visto que un TUM o en algunas otras delegaciones se instalen accesos intraóseos. Y pues en esta temporada de urgencias, que bueno, se supone que no hay urgencias en las pandemias, pero nosotros hemos atendido urgencias por el COVID. Y no hubo un evento ahí que me hizo pensar, porque un usuario con accesos venosos súper complicados, y por la situación de la hora personal y todo, se retrasó el poder colocar un acceso venoso central. Entonces me puse a pensar, pues todas las complicaciones que pudieron haber surgido. Afortunadamente el paciente evolucionó favorablemente, pero estuvo varias horas que no hubo un acceso venoso periférico y tampoco había un acceso venoso central, pero tenemos todos los dispositivos para poder instalar un acceso intraóseo, pero yo tampoco lo había practicado, no lo había entrenado, no lo había estudiado, y lo había escuchado únicamente. Y dentro de las formaciones, pues siempre lo das por hecho, porque te dicen, si no tienes una IB, coloca una IO, pero nunca lo había visto. Entonces, fue una de los aprendizajes que he tenido durante este año. Y, y, y hasta me gustaría en algún momento poder compartirlo con las demás personas, y que sepan que es un procedimiento súper fácil, sencillo, y es en cuestión de 15 segundos. Tú ya tienes un acceso este,
pues intraóseo seguro al torrente sanguíneo para reanimación, para algunas otras cosas. Algo nuevo que haya, supongamos, podido desarrollar dentro de esta temporada, porque para mí ha sido una muy buena temporada, independientemente de lo que represente para la salud de muchas personas, ¿no? Pues ahora ya eres el experto en este servicio y en este hospital seguramente en la colocación de accesos intraóseos, ¿no? Pues hemos en este tiempo desarrollado varias habilidades que parecían muy complicadas al inicio de todo esto, ¿no? Desde vestirte con todo el equipo de protección personal y luego realizar las actividades que habitualmente hacíamos, pero con todo esto encima y que era muy incómodo, ¿no? Tomar una gasometría, intubar a los pacientes primero con la caja para protegernos de los aerosoles y después, una vez que se demostró que no era útil, la quitamos. O ver a través de dos superficies como eran tus gogles y una careta, colocar un acceso venoso central igualmente con doble guante y con todo el calor del equipo. Pues bueno, lo hemos ido aprendiendo y adaptándonos a eso, ¿no? A lo mejor hasta vamos a extrañarlo el día que ya no tengamos que hacerlo así, ¿no? Lo mismo te vi, pues empezar con este sistema de la colocación de accesos intraóseos en los pacientes que llegaban en colapso hemodinámico y que no se podía instalar una vía periférica como es rutinario en los servicios de urgencias, y mientras nosotros asegurábamos la vía aérea teníamos ya una vía, ¿no? Una vez que le colocabas los accesos intraóseos. Yo creo que, pues como decíamos, ¿no? Los límites están en nuestras capacidades y en nuestras intenciones, ¿no? Entonces, lo que aún no sabemos hacer o no tenemos el conocimiento, pues se puede adquirir siempre y cuando lo queramos hacer, ¿no? ¿Crees que haya, así como esta frase genial de una rivalidad amistosa entre enfermeras y cardiólogos, lo haya entre enfermería y urgenciólogos? No sabría decírtelo de manera personal, yo te diría que no. Pero pues siempre que platicamos de esta interacción del servicio prehospitalario y el personal de las unidades hospitalarias, pues me remarcas cómo sientes ese trato un tanto eh, rudo entre los médicos y el personal prehospitalario, ¿no? Sí, ahí sí ha A sido lo mejor marcado. ahí no subestimamos, solemos subestimar el trabajo que hace, ¿no? Si un paciente llega intubado, canalizado, incluso con un trazo electrocardiográfico y el personal prehospitalario nos dice qué ve y qué observa en el, este, en el trazo del electro, pues no sé, lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Y mucho de eso podrá ser, en algunos casos, estoy seguro, pues porque algunos médicos piensan que solo ellos pueden hacer eso, ¿no? Okay. Pues ahí es claro, es algo de lo que no se habla, pero pues seguramente existe, ¿no? Hace precisamente el día de hoy tuve la oportunidad de estar con nuevos paramédicos que están en ese proceso de formación y, y yo les comentaba, y creo que eso lo podríamos traspolar a cualquier área médica, ¿no? El hecho de ustedes como expertos en la medicina, poder apoyar, enseñar, educar también al personal que esté pues de apoyo en las salas, que estén o que formen parte del equipo, ayudar en la formación, porque les comentaba yo a mis nuevos paramédicos y les decía, ¿qué va a pasar el día en que a ustedes les toque ir por algún familiar de alguien más, de algún TUM, o ir por tu propio compañero, ir y atenderlo? Entonces yo le decía, tenemos que volvernos buenos en lo que hacemos y hacer las cosas bien, porque en algún momento nos podemos atender entre nosotros. Y entonces
Pues si lo traspolamos a la sala de urgencias, pues imagínate que ayudes a formar a buenos enfermeros, enfermeras, a buen personal de tu sala, y esperemos que no sea así. Pero si en algún momento necesitaras de una sala de urgencias, sabes que también contribuiste a su formación y que te sentirías seguro, ¿no? Estando en un área. Sí, otra de las cosas que hemos visto ahora con esta situación del COVID es mucho personal que no quiere atenderse en el hospital en el que trabaja, ¿no? Ah, cierto. Son cosas que no solemos decir, pero pues que son tan reales, Sí, sí, que sí. existen, que demuestran mucho de las condiciones que nosotros mismos creamos cuando hablamos de eso, ¿no? El no querer atenderte en el hospital donde trabajas habla mucho, ¿no? ¿Considerarías a tu, pues, a tu criterio y a tu juicio que nos encontramos laborando en el mejor hospital del estado por ahora? No sé, no tengo los elementos ni la capacidad seguramente para emitir un juicio de esa magnitud, pero yo lo que puedo decir es que en el hospital en el que estoy confiaría en atenderme, ¿no? Si se requiere. Súper. Pues yo creo que buscaremos otro tema, algo más que poder compartir. Haremos pues esta serie de videos que yo espero poderlos compartir con, pues, con más amantes de las urgencias, ¿no? Con personas. Y en el video anterior que quedó coartado porque se nos acabó la batería. Este, yo quiero que me ayudes a ponerle un nombre a esa sección de videos, donde vayamos compartiendo información. Y yo creo que con algunos otros médicos, con algunos otros urgenciólogos, con algunas otras áreas. Y no sé, sería genial saber el sentir que tiene un cirujano. Imagínate de lo que piensa una sala de urgencias. O un médico internista o un anestesiólogo, no sé, yo creo que podríamos compartir información genial y, y, y poder compartir, pues eso, con la gente que nos vaya a ver. No, pues mejor que alguien le ponga un nombre, ¿no? Ah, ok, eso me late también. Quien llegue a ver este video, sí que nos sugieran nombres para ver cómo le vamos a poner a estas charlas ocasionales que surgen por eventos reales, ¿no? Claro. Que nos motivan a hablar de cosas del servicio de urgencias. ¿Algo más que les puedas decir a los que nos van a ver? Nada, cuídense mucho, síganse cuidando mucho. No es tiempo de bajar la guardia todavía. Nos estamos viendo. Hasta luego.